Hola, soy el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Efectivamente, adoptar un estilo de vida saludable con ciertos hábitos para el día a día pueden cambiar de forma muy significativa la salud física y mental y mejorar nuestra calidad de vida. Primero que nada, es importante señalar que existen factores de riesgo que nos pueden llevar a algunas enfermedades y trastornos neurológicos, ¿verdad? Trastornos neurológicos y otros trastornos mentales. Estos factores de riesgo son principalmente el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la falta de actividad mental, digamos, sería el sedentarismo mental, la falta de educación, el aislamiento social, la disminución o pérdida de audición y visión que pueden limitar muchísimo nuestra interacción social y eso causar un aislamiento social, y algunos trastornos del sueño, especialmente la apnea obstructiva del sueño. Estos factores de riesgo, si no son correctamente controlados, pueden llevarnos a algunas enfermedades neurológicas, entre las cuales las principales pueden ser accidentes vasculares cerebrales, las demencias. Está demostrado que las demencias vasculares y las demencias también las degenerativas aumentan de forma significativa si no tenemos en cuenta y no tratamos estos factores de riesgo ya desde una etapa temprana de la vida. O sea, desde los 30 o 40 años las personas tienen que tener muchísima conciencia de que estos factores de riesgo no controlados pueden llevar a una alteración de nuestra salud física y mental en el futuro. Bueno, entre hábitos simples que podemos adoptar para proteger nuestra salud mental se encuentran principalmente una alimentación saludable. Un buen hábito alimentario es indispensable para la salud. Esto incluye básicamente alimentos, algunos consejos básicos, por ejemplo, alimentarse varias veces al día, desayuno, almuerzo, merienda, cena en pequeñas cantidades. Incluir en nuestro régimen alimentario frutas y verduras, si es posible al menos 5 diferentes variedades entre frutas y verduras cada día, una buena hidratación, un consumo suficiente de agua, al menos 2 litros de agua por día, pueden cambiar de forma muy significativa la existencia o no de algunas enfermedades. Una buena hidratación y la disminución de la ingesta de sal pueden ser suficientes en muchísimos casos para prevenir o tratar una hipertensión arterial. La disminución de los azúcares refinados, dulces, tortas, harinas refinadas, es muy recomendable para tener un buen metabolismo energético y disminuir de forma significativa la aparición de diabetes o de obesidad. También estas enfermedades se relacionan directamente con la falta de actividad física. El sedentarismo influye de forma muy negativa en la salud física y mental, haciendo que aumente de forma importante la aparición de hipertensión arterial, la aparición de diabetes, la aparición de otras enfermedades como obesidad, la aparición de depresión, falta de autoestima, falta de ánimo y trastornos del sueño. Mucho de esto puede estar relacionado a una persona sedentaria que por falta de actividad física puede tener todos estos problemas de salud. Para poder inculcar estos hábitos saludables en las personas es importante empezarlos ya desde la infancia. Yo pienso que son los padres los principales responsables de inculcar a los hijos hábitos saludables de alimentación, de actividad física y de organización del día a día. Básicamente, pienso que es importante limitar la hora de exposición de los niños, por ejemplo, a las pantallas, a la televisión, a los juegos de video. Se le puede permitir, pero de cierta forma limitada en el tiempo, y estimular ya en ellos la actividad física al aire libre, la recreación en el patio, hacer actividades físicas juntos. El tema de tener, por ejemplo, una alimentación fuera de horarios, comer snacks o comer dulces o comer galletitas o qué sé yo, cualquier cosa frente al televisor sin actividad física, podría ser reemplazado, por ejemplo, por una mesa servida con frutas cortadas en pedazos para que los niños coman mientras están mirando la televisión, por ejemplo.
Entonces es importante ya que los padres tengamos un hábito de vida saludable en lo que se refiere a la alimentación, consumir frutas, verduras, cosas frescas, y de esta manera ser un ejemplo para los niños y hacer un poco de actividad física todos los días, cotidianamente, caminar, hacer un poco de ejercicios de espalda, ejercicios abdominales, ejercicios físicos, son muy importantes ya para inculcarlos desde la infancia. Según la edad de la persona, es muy recomendable tener chequeos de salud cotidiana, o sea, frecuentemente, ¿verdad? Habituarse a tener un control de rutina, ¿verdad? Sabemos que los niños deben recurrir frecuentemente al pediatra para estar al día con su vacunación, para que nos guíe con la forma de alimentarlos, para que haga un control de su crecimiento, para que haga controles de rutina de salud, ¿verdad? Pero así también como los niños tienen que tener un control de rutina desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento ya se hacen controles, los adultos tampoco podemos dejar de lado estos controles rutinarios con un médico tratante. O sea, es importante primero que nada tener un médico, alguien que nos conozca, que conozca nuestros antecedentes, que conozca un poco nuestras familias, que pueda contactarle a mi familiar en caso de necesidad y que tener nuestros antecedentes médicos especialmente, ¿verdad? Toda persona adulta debería hacerse por lo menos una vez al año un control clínico, ¿verdad? Consultar con un clínico, un médico de familia, un médico clínico, un médico de cabecera, digamos, ¿verdad? Un médico general. De esta manera podemos hacer en algunos casos, y especialmente si hay factores de riesgo como antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión, controlar estos factores de riesgo. Si yo tengo una hipertensión un poquitito, o sea, se empieza a desconfiar que tengo una hipertensión arterial, lo primero que el médico va a hacer es indicarnos un régimen adecuado, limitar la cantidad de sal, hacer ejercicio físico, consumir más cantidad de agua, descartar algunos trastornos del sueño que pueden causar una hipertensión. Pero especialmente las personas ya jóvenes que tienen hipertensión deben recurrir a un especialista porque en esos casos, si es antes de los 25 años que empieza la hipertensión arterial, es obligatorio hacer algunos estudios para descartar que haya algunos trastornos físicos, digamos, problemas renales, algunas hormonas o tumores que pueden causar hipertensión. También es así en casos de pacientes que después de los 55 años de edad empiezan con una hipertensión. Eso no es habitual, es indispensable consultar con un especialista en esos casos. Para hablar de estrés, ansiedad, depresión, es muy importante mencionar que estos son trastornos o enfermedades que manejan perfectamente los especialistas en psiquiatría. Pero como norma general es importante tener en cuenta que es normal ante ciertas situaciones estar feliz, ante otras situaciones estar triste. Eso es normal dependiendo de cada situación. Pero en los casos en los que personas, por ejemplo, sin ninguna razón aparente, sin ninguna causa, se sienten desmotivados, tristes, no tienen motivación para salir, para hacer actividad física, para relacionarse con las personas, o están irritables, impulsivos, muy ansiosos, o tienen síntomas de ansiedad como angustia, falta de aire, palpitaciones, sensación de desesperación. En esos casos es muy importante recurrir a un médico, ¿verdad? Probablemente directamente con su médico tratante, mi clínico, el médico de familia, pero es muy importante en algunos casos recurrir también a un especialista en psiquiatría. Hay gente que tiene muchos prejuicios negativos en relación a los psiquiatras, pero es una especialidad muy importante porque los psiquiatras son las personas capacitadas para este tipo de enfermedades. Hay que saber que el tratamiento de estas enfermedades contempla 4 aspectos. El primer aspecto se llama terapia cognitiva conductual, o sea, aprender a pensar correctamente en la situación de forma racional, identificar las cosas que me estresan, las cosas que me frustran, las cosas que me causan negatividad, ¿verdad? Identificar las situaciones problemáticas de forma racional, ¿verdad? Controlar las emociones, controlar los sentimientos, ¿verdad? Eso nos puede enseñar un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Lo segundo es el cambio de hábitos de vida. Cambiando algunos hábitos de vida, iniciando actividad física regular, una buena higiene de sueño, poder, por ejemplo, organizar nuestros tiempos en un calendario, nuestra vida, nuestro día a día en un calendario y tratar de cumplir eso. O sea, cambio de hábitos de vida,
hacer alguna actividad artística, por ejemplo. Una persona que es artista ve el mundo que le rodea de una forma totalmente diferente, ¿verdad? De una forma más positiva, digamos, ¿verdad? Actividad física, actividad artística, si puede ayudar un poco a una actividad religiosa. Entonces, cambio de hábitos de vida. Tercero es el entorno de apoyo. Cómo comunicarme mejor con mi entorno, saber mi posición en cada situación, que si yo tengo o no que ver con algunos problemas. Hay veces que uno está, creándose un montón de problemas que no nos corresponden, que corresponden a otra persona, o está queriendo resolver problemas ajenos. Entonces, poder comunicarse con los otros, guiarse con el entorno de apoyo, recurrir a las personas adecuadas, recurrir al profesional adecuado para un apoyo. Y en algunos casos se necesitan medicamentos. Un ejemplo, no dormir bien causa más problemas de salud que tomarse un sedante indicado por el médico. Entonces hay gente que dice, no, yo no quiero tomar un medicamento para dormir. No dormir hace más daño a veces. Entonces, si es un medicamento indicado por el médico, es importante respetar esta medicación. Esto no solamente para los cuadros de estrés, ansiedad o depresión, ¿verdad? En todos los casos, los médicos conocemos los efectos adversos potenciales, conocemos los efectos que deseamos de un medicamento, conocemos las interacciones entre remedios. Entonces, si el médico le indica un medicamento, es importante cumplir. Esto va más que nada, este mensaje más que nada es importante para los medicamentos de la hipertensión arterial, los medicamentos para la diabetes y también, por qué no decirlo, para los estados de ánimo, ¿verdad? Los antidepresivos, los medicamentos sedantes deben ser indicados por un médico y deben ser respetada esta indicación. Si sentimos algún efecto adverso, algún efecto inesperado, algún efecto colateral, le comunicamos al médico, le consultamos sin dudar para ver si se necesita cambiar la dosis, cambiar el medicamento. Pero es importante respetar la indicación médica. Para la salud física y mental es muy importante, primero que nada, saber quién es el principal interesado en la salud de uno mismo. O sea, en mi salud, ¿quién es el principal interesado? El principal interesado debo ser yo mismo. Debo cuidar mi salud, debo cuidar mi cuerpo, es el único que tengo. Hasta morir va a ser el único cuerpo que voy a llevar conmigo. Entonces, este cuerpo, además de los cuidados básicos de alimentación, de ejercicio físico, de cuidarme con los medicamentos indicados por el médico, de chequeo de salud, necesita también, atenciones, por ejemplo, de relajación, hacer actividades de relajación, hacer yoga, pilates, hacerse masajes de relajación, masajes descontracturantes. La gran mayoría de las cefaleas tensionales, del estrés, se tratan y se curan mejor que con medicamentos, con un ejercicio de relajación, con una terapia física, de fisioterapia, con masajes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que mi salud, mi cuerpo también necesita de cuidados personales y eso incluye a veces pasatiempos, terapias de relajación, ejercicios de relajación, baños de relajación, ¿verdad? Masajes. O sea, yo creo que tenemos que recurrir a todo lo que esté a nuestro alcance para tener una salud física y mental. Y de cierta manera esos pasatiempos, esos cariños, esos mimos a nuestro cuerpo nos hacen bien, tanto para la salud física como para la salud mental. Y yo les recomiendo siempre a mis pacientes que recurran a esas terapias de relajación, de masajes, de ejercicios, de estiramiento. Eso es muy importante para todos los aspectos de la salud, tanto física como mental. Dentro de los hábitos saludables que podemos mencionar, uno de los principales hábitos es el hábito de alimentación saludable, ¿verdad? Primero que nada, es importante inculcar ya desde niños a las personas un buen hábito de alimentación. Esto incluye básicamente, primero que nada, tener un tiempo de relajación, de tranquilidad y un tiempo adecuado para la alimentación, ¿verdad? El momento de comer, de alimentarse, debe ser un momento tranquilo y agradable para una buena asimilación y digestión, ¿verdad? Segundo, tratar de evitar el exceso de carnes rojas. Cuando más blanca la carne es más saludable, ¿verdad? Entonces, más que nada, inculcar ya desde chicos el hábito de consumir verduras, frutas frescas, frutas de estación, ¿verdad? Consumir suficiente cantidad de agua.
También es muy importante evitar el exceso de carnes muy grasas o alimentos con mucho contenido graso. O sea, creo que es recomendable ya desde la infancia usar leche, por ejemplo, descremada o reducida en grasa en algunos casos, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de obesidad ya desde los niños, ¿verdad? Una dieta más rica en pescados, en pollos, en alimentos saludables que contienen nutrientes tipo omega 3 y menos cantidad de carnes de vaca o de cerdo grasos, ¿verdad? Disminuir la ingesta de frituras y hacer un ejercicio físico regular. Un ejercicio físico regular que es lo más recomendable. No son ejercicios intensos ni nada de eso. Es más que nada caminar. Caminar son los ejercicios aeróbicos, decimos aquellos que aumentan el ritmo cardíaco de forma temporal, digamos, 120, 130 pulsaciones por segundo, o sea, caminata rápida o un poco de natación, un poquito de trote dependiendo de la edad. O sea, es muy saludable hacer diariamente ejercicio físico. ¿Por qué es tan importante el ejercicio? No importa tanto cuántas calorías yo gasto, porque hay gente que dice hay que hacer ejercicio para gastar calorías y perder peso. Más que la caloría que yo gasté al hacer el ejercicio, lo que aumenta es el número de receptores de insulina en todas nuestras células. Al aumentar la cantidad de receptores, un ejercicio regular, digo, o sea, caminar 20 o 30 minutos al día, las células cada vez van fabricando más receptores de insulina. Esto hace que el metabolismo en sí, cuando pasa por la sangre, pasa la glucosa, pasa la insulina. Si una célula nunca hace ejercicio, es muy sedentaria, no le importa que haya aumento de azúcar y aumento de insulina. Está aislada la célula de mi pierna. Pero si esta célula yo lo obligo a hacer ejercicio diariamente, en un momento va a fabricar varios receptores de insulina. O sea, todo el metabolismo aumenta. Esto incluye células musculares, células cardíacas, células todas, cerebrales también, ¿verdad? Entonces, cuando estas células tienen mayor cantidad de receptores de insulina, su metabolismo es mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, en situaciones de estrés, en situaciones de ejercicio, en situaciones de problemas, estas células funcionan mejor, sencillamente porque tienen más receptores y mejora su metabolismo de alimentación. La glucosa es el alimento de la célula. O sea, el ejercicio físico es indispensable para una salud física y mental.